Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó.
vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. El mejor día, dioses. Un saludo a todos los dioses que en todas las naciones se reúnen juntamente con nosotros. Y sabemos que son muchos. Eso sí, seguro que lo sabemos, que son muchos los que están escuchando el verdadero evangelio. Ahora, ¿se recuerdan cuando Jesucristo hombre decía que hay unos de la secreta? Pero está bien porque lo que pasa es que cuando uno tiene convicción, entonces cuando uno tiene la convicción es cuando uno puede creer en eso. Mientras no hay convicción, hay duda. Pero nosotros sabemos que muchos están y que muchos tienen deseo
de estar. Lo que pasa es que todavía no tienen la convicción de creer, pero esa viene porque no depende de nosotros. ¿Acaso que nosotros estamos aquí porque nosotros queremos? No, nosotros estamos aquí porque fuimos llamados. Hubo una escogencia para estar aquí. Entonces no hay ningún privilegio para nosotros o para otros. Lo importante es que estamos creyendo. Y es que miren, todo se produce por medio del entendimiento. Nosotros no estamos inventando el agua azucarada, nosotros no estamos inventando nada aquí. Aquí lo único es que nosotros entendemos y otros no. Entonces, ¿y el entendimiento de quién viene? Pues de Dios. El entendimiento no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Entonces no hay ningún privilegio. El privilegio es haber sido llamados, es haber sido escogidos. La palabra entendimiento es la que lleva todo. Entender, porque esto, la Biblia está escrito desde cuánto tiempo y de dónde nosotros predicamos, de aquí, de la Biblia. Entonces no estamos inventando nada nuevo, estamos entendiendo lo que quiere decir aquí. La multiforme sabiduría de Dios, eso es lo que nosotros estamos entendiendo hoy. Pero qué lindo, ¿verdad? A mí me encanta eso. Que Dios sea todo en todos. Nosotros en ese aspecto no tenemos ni envidia ni egoísmo. No, cada uno es libre de caminar por donde quiera. Nosotros solo ponemos a luz, sacamos a luz lo que hemos conocido. A luz lo que a nosotros se nos ha dicho y hemos entendido, para ver si otro entiende también. Si entiendes, porque estaba llamado a entender. Así es que otra de las cosas importantísimas es que usted ya se notó que este es el tiempo más importante de la historia. Pues, ¿qué es lo que espera todo mundo? ¿Verdad? Yo no sé, me he puesto a ver porque Francis estaba viendo esa novela Betty la Fea. Y entonces uno comienza a ver y el final uno quiere ver en qué para, ya no deja de ver las cosas. Y es lo mismo. Todo esto, nosotros queremos ver el final. ¿Y cuál es el final? Este es el final. El epílogo del plan de Dios para salvación es ahora. Entonces, ahora está el mejor tiempo. Qué rico, de veras que yo agradecido con el Dios vivo porque tengo todas las cosas en abundancia y las disfruto. Puedo disfrutarla. Hoy es cuando mejor estoy. Hoy me siento tan bien, no hoy, sino el tiempo, este tiempo, con este conocimiento, uno disfruta todas las cosas en abundancia. Las disfruta. Al tema que Dios tiene preparado para nosotros. El tema lleva por título Gracia versus el Espíritu. Gracia versus el Espíritu. Y muchos pensarán, ¿por qué tienen la insistencia de que la gracia termine? Eso será, muchas personas lo piensan. Pero es que ellos, ¿por qué quieren quitar la gracia? ¿Verdad? Cuando es una doctrina de Dios. Y tienen toda la razón. Las dos doctrinas, tanto la gracia como la transformación, son dos doctrinas dadas ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Ya se puso a pensar usted? Si son dos doctrinas dadas por Dios, ¿por qué hay que quitar una? Porque la diferencia de las dos se llama el tiempo. El tiempo hace diferenciar las dos doctrinas. ¿Por qué? Porque una fue en un tiempo y otra es en otro tiempo.
Fíjese la importancia de esta. Entonces, en el tiempo de la gracia, por ejemplo, había carne. Entonces no podía ser igual. Ahora, en el tiempo del Espíritu, ahí no hay carne. No hay carne. No se confunda. Carne no es este cuerpo físico. Es de carne y huesos. Pero no, carne es un conocimiento doctrinal. Entonces, en el Espíritu no hay carne. Aquí ya no hay carne. Ahora, en la gracia había carne. No dice que la carne y el Espíritu se peleaban entre sí para que no hiciéramos lo que quisiéramos. O sea que una cosa es estar en el Espíritu sin carne y otra cosa es estar en el Espíritu con carne. Por eso que hablaba muchas veces Jesucristo, hombre, de formas de comportamiento que aquí nosotros no podemos tocar. Formas de comportamiento nosotros no tocamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no bregamos con carne. Entonces está clarito ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, en el tiempo de la gracia, Dios trataba con un hombre, ¿sí? Y este enseñaba la doctrina. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero, escuche una cosa. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Murió? Diga, murió. Y si ese hombre con el que Dios trataba para dar la doctrina murió, Dios no trata con 3, con 4, con 5, Dios trata con 1. Y si ese hombre murió, entonces murió también la doctrina. Por eso el tiempo es básico. No es que la doctrina de la gracia y la doctrina de la transformación o del Espíritu sean contrarias. Es que no están al mismo tiempo. Entonces, ¿son correctas? Claro, pero no en el tiempo. Entonces, si cambia el tiempo, cambia la doctrina. Por ejemplo, estamos hablando de la gracia y de la transformación, pero póngale la ley. ¿Quién dio la ley? Dios también. No le dice a Moisés, te voy a dar las tablas de la ley. Dios dio la ley. Y en aquel tiempo eran correctas. Eran correctas, pues no había otra cosa. Pero vino la gracia y ¿qué pasó con la ley? El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y el fin de Cristo es la transformación. ¿Dónde terminó Cristo? Cuando vino la transformación. Cristo muere, Jesucristo hombre, que es la segunda manifestación de Cristo, muere. Y entonces, ¿qué pasa? Al morir entra la transformación. El tiempo es el que divide las cosas, ¿verdad? Entonces, de la otra. Muy bien. Entonces, en aquel tiempo era la gracia. Ahora, en este tiempo es la transformación. En aquel tiempo, Dios usó un hombre y por ese hombre daba la doctrina. Y ahora también es lo mismo. Dios también usa un hombre para dar la doctrina, pero ¿qué cambió? La doctrina. La doctrina no son las mismas. Entonces, cambió la doctrina. Antes era la doctrina de Jesucristo, hombre. Ahora es la doctrina del Dios vivo. ¿Y por qué dice usted eso? ¿En dónde dice eso? Escuche pues. Hebreos 6:1, usted lo ha oído hasta la saciedad. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué hay ahí? Dos doctrinas. La doctrina de Cristo y ¿cuál? Y la perfección. Entonces, ¿qué dice ahí? Dejando, diga, ya, el tiempo este. Escuchen, dioses. Eso no lo decimos nosotros. Aquí dice que se vuelve un rudimento la doctrina de Cristo cuando aparece la doctrina
de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la perfección y aquí no está la perfección completa. Ya hay espíritu. Qué lindo. Hubo un cambio, pero aquí está la perfección. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, dice aquí dejando ya. Entonces, había que dejar esa doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque no era eterna, porque no era para siempre. Era parte, era un fundamento, pero no era el edificio completo. No había transformación. Entonces, había que esperar la de Dios vivo. Entonces, el tiempo, diga el tiempo, le dio fin a la doctrina de la gracia y le dio vida a la doctrina del Espíritu. ¿Cuál? El tiempo. El tiempo. Romanos 8. Aquí vamos a comenzar ya a entrar de lleno al tema. Romanos 8. Verso del 1 al 2. Dice, ahora pues, ahí me quiero detener. ¿Qué es eso? ¿Qué es ahora pues? Tiempo. Ahora pues, ahora. ¿Ahora qué es? Es tiempo. Entonces dice, ahora va a ser esto, no allá. ¿Por qué? Porque eran diferentes tiempos. Entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál era la ley del pecado? La ley de Moisés. ¿Y cuál era la de la muerte? La gracia. Vamos a ir. Es que así cuando lo oye uno así se vuelve como pesado, ¿ah? Pero no, está escrito. Entonces, fíjese, lo importante aquí es el tiempo. Dice, ahora pues, ahora. Entonces, ahora se puede andar en el Espíritu sin la carne. En aquel tiempo se andaba en el Espíritu arrastrando ¿qué? La carne. ¿Y la carne cree que se quería morir? No, la carne, ella peleaba. Entonces, el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu es un conocimiento. ¿Y cuál es la misión del Espíritu? Quitar la carne. Mira, escucha bien. ¿Cuándo se le quitó a Jesucristo hombre la carne? Cuando le dieron solo el Espíritu. Entonces, cuando él muere, entonces se le quitó la carne y entonces se manifiesta en él ¿qué? Toda la gloria que él siempre esperó. No siempre la esperó él. Anhelamos la transformación. ¿Por qué? Porque ahí, en la transformación, es donde termina la carne. En la circuncisión no echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y entonces, fíjese, en el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu, ¿de qué estamos hablando? El Espíritu, que es un conocimiento que quita la carne. Vamos a ver si es cierto. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Para qué sirvió la ley? Para hacer notorio el pecado. Y la muerte, ¿por qué decimos nosotros que es la gracia? Bueno, Jesucristo hombre decía, fíjese pues, ¿por qué decimos nosotros? Es Dios el que lo dice, pero ¿por qué decimos nosotros aquí con nuestra boca que la gracia era muerte? ¿Qué dijo Jesucristo hombre? ¿Se acuerda usted? Bienvenidos al cementerio creciendo en gracia. ¿Y qué hay en los cementerios? Muertos. Entonces, ¿qué era la gracia? Era llevarte a la muerte
¿Para qué? Precisamente para resucitar a vida eterna. Con la nueva doctrina de la transformación, con el Dios vivo. Es que nadie está diciendo que era malo que te llevara a la muerte. No, es que tenías que morir juntamente con Él para juntamente con Él resucitar. Pero entonces la gracia que hay, muerte, es llevarte a la muerte. La gracia te lleva ¿a qué? A la muerte. Entonces, ¿cuál es la necesidad de andar en la gracia? Si la gracia lo que te lleva es a la muerte y tú lo que quieres es resucitar juntamente con Él y juntamente con Él sentarte en los lugares celestiales que es como nosotros vivimos. ¿Está clarito ahí? Ahí sí no puede decir usted nada, porque esas palabras fueron de Jesucristo, hombre. Bienvenido al cementerio creciendo en gracia. ¿Qué hay en el cementerio? Muertos, muertos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en una gloria mucho más eminente. ¿Por qué? Pues porque aquí estábamos con Dios en un hombre en este tiempo. Y en este tiempo estamos con el Dios vivo. Entonces, ¿cómo es la gloria hoy? Mejor que la de ayer. Mejor, mucho mejor. Entonces, vamos a comenzar a ver entonces, porque usted se recuerda que dice Pablo que nosotros vamos de gloria en gloria. Y entonces para entender la gloria más eminente, tenemos que entender a qué se refiere gloria. ¿Eh? ¿Qué es la gloria? Entonces vamos a ir a Juan 3:17 para entender lo que es la gloria. La gloria es un conocimiento. Es un conocimiento. Y si dice que va de gloria, gloria quiere decir que el conocimiento ¿qué? Va subiendo. O sea que todo el tiempo de Dios ha sido de gloria. Era de gloria la ley, era de gloria la ley. La gracia era de gloria, era de gloria. Pero ¿cuál gloria es mejor? La de la transformación. Entonces vamos de gloria en gloria. Muy bien. Juan 3:17 entonces. Hoy sí está esto cortando, ¿no? Es como con un cuchillito. ¿Se ha cortado usted con un cuchillito en los dedos? Me duele, ¿ah? Bueno, Juan 3:17 dice al 19. Porque no envió Dios a su Hijo, oiga, al mundo para condenar al mundo. Dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora dígame usted, ¿por qué el Hijo no venía a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. ¿Cuál es la condenación? La ignorancia es la condenación. Entonces, ¿cómo iba a venir Jesús a condenarlo si el mundo estaba condenado? ¿A qué venía Jesús? El Hijo de Dios, a salvarlo. ¿Está claro ahí? Ahora, lo importante es cómo nos ha ido salvando Dios a través de su Hijo. Porque todo aquel que lleva un mensaje es un hijo. Usted y yo ahora somos, ¿qué? Hijos. ¿El mismo mensaje? Sí. Entonces nosotros somos hijos. Entonces, mire pues, siga leyendo. Dice, el que en él cree, condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, así estaba. Creyeron. ¿Y qué hay que creer? No era que él era Jesús. No, era una doctrina que él traía. El que no cree, o sea, para creer tiene que haber una doctrina, una enseñanza. Entonces dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tinieblas, ignorancia es lo mismo.
O sea, había ignorancia. Entonces, ¿cómo nos iba a salvar el Hijo? Eso es lo importante. ¿Cómo nos iba a salvar el Hijo? Era de gloria en gloria. Muy bien. ¿Y qué es esto entonces? Es ir dando el conocimiento poco a poco. ¿Desde cuándo viene el conocimiento? Desde siempre. ¿Lo tenía Adán o no lo tenía? Que decidió dejarlo por otro conocimiento, ese es problema de él. Pero Dios le dio el conocimiento a Adán. Por cuanto preferiste lo que te dio tu mujer, entonces te vas de este lugar, del paraíso, y lo deja cuidado el paraíso para que nadie pudiera entrar, ¿verdad? Entonces el conocimiento es poco a poco, y la ignorancia poco a poco se va yendo y va llegando que la sabiduría. Entonces, ¿los tiempos serán importantes? ¿Sí o no? ¿Usted aprendió con la ley o no aprendió? Sí, usted aprendió con la ley. No éramos nosotros de la ley. ¿Sí? Usted creía ciegamente en los 10 mandamientos: y amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, no adulterarás, no dirás falso testimonio, todos los mandamientos. No nos sirvieron hace un tiempo. Pero ¿qué pasó cuando vino la gracia? Fuera. Ya no es el tiempo de eso. No me estés acusando de que yo no guardo los mandamientos, porque yo soy un espíritu justo, hecho perfecto, yo no tengo pecado. El diablo fue destruido, entonces ¿qué? No hay nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando vino la gracia, inmediatamente nosotros, ¿qué comenzamos a hacer con la ley? Quitarla. El problema es que los de la ley estaban seguros que esa era la verdad, ¿o no? Y entonces cuando se les quitó, dijeron, estos se zafaron. Y entonces, ¿qué pasó con la gracia? Los que están en la gracia, creciendo en gracia, ellos están ahí y ellos creen que es lo verdadero. Pero cuando eso terminara, venía la transformación y no la creyeron. Entonces, ¿en dónde viven? En aquel tiempo. ¿No que está fácil? Esto está fácil. Y esto nadie lo puede rebatir, porque lo estamos leyendo, está escrito. Entonces, la sabiduría te libra de la ignorancia. Pero hay quienes se quieren quedar en la ignorancia. Hay quienes prefieren no aprender. ¿Sabe por qué? Por el falso amor humano. ¿Sabe cuántos a mí me sacarán a mi mamita linda y me maltratarán porque piensan que yo estoy contra José Luis de Jesús? Porque lo estoy quitando. Pero es que no lo estoy quitando yo, lo está quitando el evangelio, la palabra, dejando ya la doctrina de él, dice. Entonces, ¿qué? Entonces, no soy yo, es él. Entonces, oiga, pero entonces el que se queda ahí, metido, él no quiere porque tiene un falso amor. Se recuerda que Jesucristo, hombre, dijo que no se puede amar más que Dios. Entonces, el amor de Dios, ¿qué es? Es la verdad. Y entonces, si tú amas otra cosa y no te sometes a la verdad, ¿qué está pasando ahí? No es amor, esa es pasión, pasional. El amor es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Entonces, él te vino a salvar de gloria en gloria. Ahorita vamos por otra gloria, pero en un año, ¿cómo vas a estar? Probablemente en otra gloria diferente a esta, con más entendimiento, con más conocimiento, y te vas a parar y no, a mí me gustaba cuando comenzaron los primeros 2 años.
Después de... No, la gloria es mejor cada día. Aléjate de la muerte. Mientras más alejado de la muerte estás, de la gracia, entonces más cerca de la vida. Y tú disfruta tu vida. Esto es precioso, ¿no les gusta esto? Yo los veo serios. Romanos 7. Sí, las mascarillas son las que miro serias, ¿no? Romanos 7, 4 y 5. Fíjese, ¿ves? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiere decir que si tú te quedaste en la doctrina de muertos, tú no puedes llevar fruto para Dios. Sí, tú puedes llevar fruto, pero para la carne. Por eso dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto es el resultado de una doctrina. Ese es el fruto. Fruto es el resultado de una doctrina. En la carne, el fruto era para muerte. En el espíritu, el fruto es para vida, para Dios. Cuando llega el conocimiento del espíritu, se quita el conocimiento de la carne. Primera carta a los Corintios 4:5. Primera carta a los Corintios 4:5. Mira pues, escuche esto. Así que no juzguéis nada antes de ¿qué? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Antes del tiempo ¿de qué? El tiempo divide Cristo y nosotros. ¿Verdad? Me decía hoy Neri, y con toda la razón, que él decía que esto cambió a la visión que tenían antes, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces los religiosos lo miran antes de Cristo y cuando él muere en la cruz y después es después de Cristo. No. Antes de Cristo es desde la muerte de José Luis hasta Cristo. La primera, segunda y tercera manifestación. Y después de Cristo, la transformación. ¿Por qué? Porque terminó Cristo para darle paso al Dios vivo. Vio la sabiduría. Y esto lo estábamos compartiendo hace un ratito ahorita. Y aquí lo dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, antes del Espíritu no se podía juzgar nada. ¿Por qué? Porque todo era carne. Por eso no se podía juzgar nada. No había entendimiento. Aquí aparece esta nota. No había entendimiento. ¿Qué es lo importante? Entender las cosas. Si las entiende, es porque Dios se las está revelando. Entendimiento. ¿Por qué hay misterios? Porque se tienen que entender los misterios. Si no, no hubiera misterios. Y cuando se entienden los misterios, ¿qué pasó? Ya no hay misterios. Lo que hay es una revelación del Dios vivo. Muy bien, entonces, ¿el Señor quién es? El Señor es el Espíritu. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Un conocimiento. Entonces, y alumbró los ojos del entendimiento y comprendimos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Por eso dice la Biblia en Proverbios 4:18. Ese no lo apunte, solo que le quede ahí. Mas la senda de los justos. Oiga, ¿qué es la senda? El camino. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿cómo va
la predicación del Dios vivo. De gloria en gloria. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para ir ¿a dónde? A la perfección. Es lo que estamos hablando. No es lo mismo estar aquí que estar aquí. ¿Por qué anhelaba Jesucristo, hombre, esto que nosotros tenemos hoy? Si él hubiera tenido todo, ¿por qué iba a anhelar algo? Pónganse a pensar, dioses, ustedes que están en la gracia, pónganse a pensar, ¿por qué él anhelaba la transformación? Si todo lo que él tenía era todo. ¿Cómo decía él? Yo ahora puedo decir soy rico y no tener nada entre la bolsa. Así lo único que van a hacer, él decía, se van a burlar de mí. Pero la transformación, cuando se manifiesta la vida del Dios vivo. O sea que él nos los dejó clarito. Entonces nadie está hablando cosas negativas de eso. Es que ya no es. Diga, ya no es. La gracia ya no es. Terminó. Primera carta a los Corintios 15. Primera carta a los Corintios 15, verso 47 al 49. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, está hablando de hombres, ¿sí? El primer hombre es ¿de dónde? De la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿qué es una imagen? Imagen es una copia basado en una doctrina. Esa es la imagen. Porque dígame usted si usted se parece a su esposa, digamos. No se parece. En cuanto a la doctrina, sí se parece. Entonces, usted es una copia de su esposa y su esposa de usted en cuanto a ¿qué? A la doctrina, pero físicamente no. Entonces, imagen es una copia por la doctrina que hemos recibido. Y hombre, lo que Dios usa para llevar el conocimiento a los escogidos. Entonces, imagen es una doctrina, ¿verdad? Y hombre es lo que Dios usa para llevar esa doctrina. Llámese Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, Emilio Gramajo, César Tepec, quien esté predicando, llámese Neri García. Es que aquí no es nada más el que está aquí, es Dios, y ahora somos hijos todos. Antes era uno, el Hijo de Dios. No dicen los hijos de Dios. Allá dice que hasta que se manifiesten los hijos de Dios. O sea que había un tiempo con una doctrina que iba a manifestar que nosotros éramos hijos, con el conocimiento para enseñarlo. Mire qué fácil es. ¿O no es fácil eso? Si el que enseña, oigan, los dioses que están en la doctrina de la gracia, si el que enseña tiene conocimiento terrenal, así serán los que le escuchan. Si el que enseña tiene un conocimiento espiritual, así serán los que lo escuchan. Jesucristo, hombre, iba creciendo en conocimiento, sí, y nosotros juntamente con él. Pero cuando él dijo, oiga esto es básico, hoy lo va a entender. Cuando él dijo, a mí ya no me viene más. La gracia no es algo que se pueda pasar predicando decenas y decenas de años. Tiene un comienzo, un desarrollo y tiene un... Dioses, si usted no entiende eso, puede ser que sea cabezón, o es que Dios no le quiere dar el entendimiento. Pero aquí está más que claro.
Cuando Jesucristo, hombre, dice, a mí ya no me viene más, es cuando se comenzó a enfermar hasta que murió. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que le daba vida a él? Era la palabra, el evangelio. Y cuando ya no le vino más, ¿qué iba a hacer? Ya el tiempo terminó. Él lo dijo, el tiempo terminó. La gracia terminó. Es que yo me enojo, pero no me debo enojar. ¿Por qué no me debo enojar? Porque no depende de mí, yo lo entiendo, pero es que uno quisiera lavarle la cabeza, el cerebro a la gente y movérsela, ¿verdad? ¿Qué les pasa, pues? Estoy hablando con entendidos, porque eso es lo que pasa. Esto lo oyeron de José Luis de Jesús. Se lo voy a leer otra vez al oído, a mis amados que sé que me van a escuchar hoy, porque esto Dios lo tiene que dar a conocer. Entonces, fíjense. Él dijo, a mí ya no me viene más. Ya no me viene más, ya no tengo conocimiento. Yo no puedo fingir un calqueo, dijo él. ¿Sí o no? Yo no puedo fingir un calqueo. A mí no me viene más. ¿Y por qué no le venía más? Porque terminó. La gracia terminó, el tiempo de morir llegó. Él nunca manifestó una enfermedad previa. O sea, él estaba como los grandes siempre y ya tenía todas las situaciones. ¿Cuándo manifestó el problema? Porque ya no tenía el poder de Dios, que era el evangelio, para levantarlo. ¿Qué es lo que lo resucitó a usted? Este evangelio que está oyendo hoy. Él ya no había, él ya no tenía, en ese tiempo era la gracia y él ya no tenía, entonces se terminó, comenzó a morir, comenzó a desfallecer, porque terminó. ¿Y por qué no le hacemos caso entonces? Diga, terminó, la gracia tuvo un comienzo, un desarrollo y un fin, terminó. Bueno, vamos pues, mejor sigamos. Bueno. Ahí entonces con él terminó la gracia, porque la gloria no puede parar. No puede parar. La gloria va para adelante, de gloria en gloria. Vamos a terminar, creo yo, ya con Juan 3. Juan 3. Capítulo 3, verso 31 al 36. El que de arriba viene, cuando usted sabe que el de arriba es el Dios vivo, el conocimiento, es sobre todos. O sea, Él está en todo y en todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Fíjese pues, usted quiere oír un terrenal, escúchelo hablar, Va a dar lo mismo que hable de la ley, que hable de la gracia, cosas terrenales le van a hablar. No aquellos que se desviaron del camino, que no siguieron ni siquiera creciendo en gracia, ¿verdad? Que siguieron a Melquisedec, eso fue en un tiempo. ¿Verdad? Hicieron una doctrina humana. ¿De qué era la doctrina que ellos hicieron? Terrenal, de carne. Comenzaron a ver cosas terrenales, que si hablaba el esposo, que si la esposa, que mire, comenzaron a tergiversar el evangelio, que ahora le ponen el nombre de la mujer al marido. Eso es carne, dioses, eso es terrenal. ¿Cómo vamos a estar hablando de esas porquerías ahorita, a estas alturas? Eso es terrenal, que si me habló mi esposo, si el esposo se murió, no habla, son babosadas. Disculpen que la expresión, pero son mates, son mañas, son mentiras. Si eso creen los de hace 200 años, ¿no creen que van a hablar con sus familiares, man?
Dígame si no. Y no, estos también están haciendo lo mismo. Analícelo, es lo mismo. Carne es carne, desde la ley hasta la muerte de Jesucristo hombre, es carne, es muerte. Bueno, vamos pues. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Quiénes lo reciben? Nadie. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Quiere decir que el que conoce a Dios, conoce todo su evangelio. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es hijo? Hijo es todo aquel que tiene el conocimiento del Padre, porque no es hijo físico, es hijo espiritual, y espíritu es un conocimiento. Entonces, todo el que tiene el conocimiento del Padre es un hijo de Dios. Qué rico, ¿ah? Entonces, ahora, si yo les dijera, ahora solo existe un hijo de Dios, y yo estoy hablando por el hijo de Dios. Babosas. Ahora es que se manifestaron los hijos. La creación gime anhelando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ahora es que estamos los hijos aquí. Qué belleza. Lo único que todos tienen diferentes dones. Por ejemplo, aquí está Alvarito, está en el sonido. Ahí está grabando. Si no hubiera eso, ¿quién va a hacer eso? No llegue esto a otro lado. Yo tengo el tiempo y el conocimiento para hacer esto. César lo tiene, el conocimiento para dar esto. ¿Se da cuenta qué belleza esto? ¿Quién es hijo entonces? Todo el que es igual al Padre. Y Dios no da su espíritu por medida, sino que le va a dar todo el conocimiento. La medida probablemente la pone usted si no oye. ¿Ah? Imagínense estos últimos temas. El que se ha comido 3 temas que no los ha leído, pues no puede ir como usted, aunque tiene conocimiento, pero va a tener que oír esos 3 temas. ¿Por qué? Porque es haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Entonces, vamos pues, terminemos. La gracia ya no va porque no está el que le enseñaba. Así de sencillo. Él no podía, mire, la gracia no se podía morir si Él no se moría. Él no podía continuar vivo porque mientras Él estuviera vivo, Él era el representante de la gracia y la gracia no podía terminar. Entonces, recuerde que hijo es aquel al que el Padre escoge para llevar su palabra. Había hijos terrenales y habían hijos espirituales. No habían, hay. Y el que escucha al hijo espiritual y cree tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida. ¿Y qué es la vida? Que te conozcan a ti, oh Dios, y a tu hijo al que has enviado. Bueno, así es, Dios es precioso, preciosa amada del Dios vivo. Usted está viviendo tiempos espectaculares. Usted es el hijo de Dios. ¿Y usted? También. ¿Y César? También. ¿Y los de Colombia? También. Aquí no hay otro Cristo. Hay un hijo que tiene el conocimiento del evangelio. Allá había un hijo que tenía el conocimiento de Dios, Jesucristo hombre que tenía el conocimiento de Dios, y hoy todos nosotros tenemos el conocimiento del Dios vivo. Bendecidos con toda bendición y será hasta el próximo domingo.